Buenas tardes, doctora y público en general. Vamos a presentar nuestro tema del libro Historia de la corrupción en el Perú. Nos tocó el capítulo 2 y somos el grupo 7, los integrantes, y el capítulo 2 se llama Cimientos socavados de la temprana república. Este capítulo nos dice que en 1918 un joven llamado Domingo Elías se fue a estudiar a Europa, tal como lo hacían muchos en ese entonces, hijos de hacendados y comerciantes en su momento. Nos cuenta que hacia finales del régimen virreinal, que al momento de su partida, al momento anterior de la fase final de las guerras de independencia, las penurias económicas y la corrupción que abrumaba el virreinato peruano andaba en declive. Al tener el fracaso de las reformas borbónicas, los grupos llamados conservadores de la élite se iban acomodando a un orden que condonaba la corrupción como un medio para recibir respaldo local contra la inminente independencia. Eh, el fraude y el contrabando que recorrían las calles no tenían control. Los crecientes gastos militares que en ese entonces exigían que las autoridades impusieran préstamos públicos, voluntarios o forzados a los ricos comerciantes, y la nobleza de Lima, que era grande, y que iban dispuestos a todo para conservar sus privilegios. En ese mismo momento los recursos fiscales colapsaron, la escasez y la guerra empujaban la moral y honestidad de los oficiales militares. Y justo al terminar todo esto, el joven Elías retornó al Perú en el año 1825, después de que la independencia política hubiese sido alcanzada a un coste enorme. Saqueo patriota. El tema de saqueo patriota, ya como se menciona como tal, es la confiscación de caudales y recursos durante la lucha para la independencia del Perú. Durante este periodo se confiscan propiedades tanto agrícolas como urbanas, así también como los tesoros de la iglesia. Esto todo para financiar lo que son operaciones encubiertas y redes locales de espionaje. Todas estas prácticas dañinas minaron aún más a una débil tradición del derecho a la propiedad y sentaron las bases para una expropiación motivada por razones políticas. Aunque algunos peruanos protestaron contra lo que lograron era la ambición ilimitada de los líderes patriotas. Estas prácticas continuaron y brindaron condiciones fértiles para la corrupción y el abuso del poder. Los más resaltantes podrían ser Monteagudo y Bolívar. Evidentemente, todos los gobernantes de pueblos chicos también aprovechaban de eso. Incluso gobernantes mal pagados son los que más abusaban de lo que son expropiaciones políticas. También se menciona lo que son que al hecho de que están expropiando esto, también se menciona que los españoles no eran tan abusivos a la hora de expropiar. O sea, se podría decir que los libertadores no fueron lo más amables, por así decirlo, y que los españoles pues hubieran preferido más seguir con los españoles que preferir una libertad que al final y al cabo pues no fue libertad. Turbios préstamos externos, recursos privados destruidos y crédito hipotecario arruinados. Los financistas, los financistas fundadores de la República pactaron un costoso endeudamiento externo para financiar los gastos públicos. Los primeros préstamos extranjeros en el mercado de capitales de Londres disminuyeron rápidamente durante el periodo de 1822 y 1825, quedando incumplido de inmediato. No estuvo solo en este fracaso económico. Tras la caída de la Nueva Granada de Bolívar, este modelo en 1820, seguido por Chile y México bajo condiciones crediticias difíciles. Esta situación económica crítica, a medida que la opinión pública y los problemas legales aumentaban en el exterior, los nuevos funcionarios republicanos y sus prestamistas no podían reembolsar las tasas y los intereses, pero no sin antes utilizar los fondos prestados para gastos militares y otros gastos improductivos y compensaciones. Además, el crecimiento de la economía monetaria y la burbuja especulativa de Londres, de la que surgieron parte de la emisión de bonos latinoamericanos, que condujeron a la espectacular caída del mercado de valores de Londres a finales de 1825. Desde entonces los mercados internacionales estaban realmente cerrados, fuera del país necesario, el Perú, hasta fines de la década de 1840. Círculos de patronazgo de caudillismo. En esta parte del libro se habla más que todo sobre los generales, los oficiales militares, Andrés de Santa Cruz, Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla y Rufino Echenique. Yo más me voy a enfocar en la relación que tenía Gamarra y Gutiérrez de la Fuente.
que ambos se apoyaron para conseguir sus objetivos políticos. Un ejemplo es que Gamarra siempre dependió tanto monetariamente como también de las influencias de La Fuente para lograr todo lo que quería proponer, o sea, lo que quería lograr en política. También los dos colaboraron con el primer pronunciamiento o golpe militar que llevó a Rivagüero a la presidencia de 1823. También cuando se fue Simón Bolívar en 1826, Gamarra y La Fuente tomaron medidas para extender su poder e influencia. Y Simón Bolívar los había dejado como prefectos de los departamentos de Arequipa y Cusco. Y juntos también conspiraron junto a Benito Lazo, que era prefecto de Puno, para como conformar una federación sureña que se separe del país. Incluso La Fuente suspendió la remesa a Lima de las rentas públicas recaudadas en Arequipa. Bueno, esto no avanzó mucho debido a las medidas tomadas desde Lima por el general Santa Cruz, que era enemigo de Gamarra. Bueno, sin embargo, después en la guerra con Colombia, Gamarra y La Fuente de nuevo se juntaron y lograron derrocar al presidente de ese tiempo, que era Lamar, y así finalmente Gamarra llegó a ser presidente. Círculos de patronazgo caudillesco. Empezamos con José de Santa Cruz. Su nombre verdadero es Joseph Andrés Santa Cruz y Calahuamana. Fue un militar y político boliviano peruano. Es considerado por muchos historiadores como el organizador de la República Boliviana. También fue presidente del Perú en 1827 en el gobierno de Mariscal Castilla de Santa Cruz. Organizó el ejército, estimuló la agricultura y la industria, saneó la hacienda, entre otras especialidades, que dio auge a la actividad interna en Bolivia. La Asamblea del Departamento del Sur del Perú, Cusco, Arequipa y Ayacucho y Puno, reunida en Sicuani, creó el Estado del Sur peruano, designó como el Supremo Protector de Santa Cruz en marzo de 1866. El Supremo Protector de la Confederación Perú-Bolivia fue el título que adoptó el mariscal Andrés de Santa Cruz cuando se juntó formalmente en el gobierno de dicha confederación integrada de 3 repúblicas del Estado boliviano por Estado subperuano y Sur norperuano. Siguiente tenemos a José Rufino Echenique. José Rufino Pompeyo Echenique Benavente fue un militar político peruano que fue presidente constitucional de la República del Perú entre 1851 y 1855. Muy joven se enroló en el ejército de independentista y luego participó en las campañas contra Bolivia y la Gran Colombia. La canción de protagonizgo de la red de Gamarra señaló los sobornos, privilegios indebidos y tratos turbios. Las rentas guaneras fueron usadas fundamentalmente por gastos improductivos. Vamos a hablar acerca de Ramón Castilla en el contexto del patronazgo, del círculo del patronazgo caudillesco. Vamos a recalcar este personaje ya que dentro de de todo el mandato militar, se podría decir de que este irradia una luz, ya que este no fue en sí eh, en sí no fue parte de tanta corrupción como los demás, ¿no? Eh, en 1844 y 1845, la anarquía dio paso a un amplio apoyo por parte de Elías y Echenique a Ramón Castilla. Este era un general valiente y capaz, exministro de Hacienda de Gamarra, y fue íntimo de Pedro González Cándamo, y esto tuvo importantes favores durante los dos gobiernos de Castilla. Castilla dio inicio a reformas administrativas que generaron cierta estabilidad durante varios años. Durante su mandato como subprefecto de Tarapacá en 1829, se le acusó de complicidad en el contrabando de licor a través del puerto de Arica. En 1848 se escribió, me llaman vicioso y jugador y ladrón del tesoro cuando siempre perseguía a los jugadores y ladrones. Pues en efecto, en Castilla puso freno a estos actos cometidos por algunos funcionarios deshonestos en su primer gobierno. Otro acto importante de Castilla fue que retuvo a Manuel Ríos, a pesar de los rumores y alegando el fraude. Del Río colaboró con Castilla con la promulgación de la ley de la consolidación de la deuda interna y en la promoción de cientos de oficiales al ejército. Castilla contribuyó a una importante reorganización de la administración estatal e implantó por primera vez la práctica de los presupuestos nacionales. Una persona cercana a él decía que Castilla era una persona honrada y sensata y un verdadero patriota que se esforzaba para el bienestar del país. Pese a de haber tenido una educación, de carecer de una educación y ser tosco, en Castilla, aparte de ser algo obstinado, le gustaban los juegos de cartas y de dados. Em, Castilla, en pocas palabras, se podría decir de que hizo de árbitro entre Elías y Echenique. Y en 1849, en el gobierno de Castilla, otorgó a Elías dos concesiones monopólicas cruciales bajo el mandato de la Ley General de Inmigración. La primera le permitía el pago de 30 pesos por cada caudillo chino contratado,
y embarcado por Elías y sus socios para emplearse en la agricultura de la costa. Y la segunda concesión consistía en el contrato exclusivo para cargar el guano. Elías emplea fuerza laboral por parte de endeudados caudillos, esclavos y convictos. El azote del régimen guanero comienza en 1841, cuando los diplomáticos extranjeros avisaban a sus gobiernos sobre la existencia de islas con grandes cantidades de guano, y que pues, le podían dar un uso para la agricultura y también para la exportación, básicamente que era un negocio. Estas islas fueron objetivos para estos hombres de negocios acreedores. Estas islas se volvió como su mayor ambición y se quería servirse de estas como garantía a través de pagos múltiples y deudas contraídas por el erario de nuestro país. En 1840, Gamarra y su ministro hicieron el primer consorcio monopólico del guano, a quien fue al capitalista Francisco Quirós, y el pago del consorcio fue de 90.000 pesos. Después, posteriormente, el consorcio con Francisco Quirós fue rescindido en 1841 y fue reemplazado por otros consorcios que tenían una participación local. Las instituciones en el azote del régimen guanero eran débiles para la contratación y la comercialización del guano. Esto atribuía a frustrar progresos socioeconómicos para nuestro gobierno, para el Estado peruano, a mediados del siglo XIX. Y en la década de 1840 a 1850 se presentaron problemas financieros al Estado peruano. Y el Estado peruano era el único propietario de los depósitos de guano. Pagar la comisión de los consignatarios y los costos de la comercialización. Habían dos tipos de intereses ah, que se manifestaban en el modelo básico del contrato, y esos intereses eran personales, eh, y solamente con propósitos de conseguir el monopolio, por así decirlo. En el periodo de 1842 a 1861, Anthony Gibbs consiguió su filial en el Perú y era como uno de los consignatarios del guano más importantes, y también tenía sospechas de manipulaciones, elevaciones de cantidades, elevaciones contables muy dudosas, y en 1846 el Estado ordenó una investigación a todas las comisiones hechas por Gibbs. Y posteriormente, en 1853, Gibbs negoció en Lima una próloga, un contrato contra el gobierno en el cual es muy confidencial, puesto que no se reveló tantos detalles como las cláusulas y las condiciones. Y posteriormente, en 1856, el gobierno de se realizó una investigación en el gobierno de Castilla, en el cual pues Gibbs está libre de cargos, o sea, no tiene ninguna sospecha. Vamos a ver ahora los escándalos de la consolidación de la deuda. Quien le habla es Daniela Velasco. Bueno, aquí vamos a ver los esfuerzos que se realizaron para reestructurar la deuda externa y así poder recuperar el acceso a préstamos extranjeros. Ahora, la meta planteada era renovar la confianza en el crédito público nacional. Bueno, la consolidación de la deuda interna fue un fundamento importante del crédito público moderno en el Perú, ya que esta se dio por las expropiaciones y los préstamos forzosos. Vamos a ver el primer tipo de deuda, y este pertenecía también a los créditos genuinos debido a los prestamistas privados de la época colonial. Por otro lado, veremos a un grupo de negociantes acreedores que suministraron préstamos de emergencia en las décadas de 1830 y 1840, quienes lograron conseguir un reconocimiento y pago privilegiado a altos intereses. Ahora, a este segundo tipo de deuda favorecida pertenecían los fondos cuyos intereses se pagaban con la renta de impuestos sobre las importaciones. Años más tarde, en 1850, estos fondos sumaban más de 1 millón de pesos a una tasa mensual de interés con el 1 y el 2%. Pero sin embargo, desde finales del decenio de 1840, los créditos no reconocidos que databan en la Guerra de la Independencia, ya que no fueron gradualmente garantizados con las cédulas y vales de la consolidación. Acá, en este capítulo, también vamos a ver a capitalistas. Los capitalistas se dedicaron a auspiciar el reconocimiento de los grandes expedientes de la consolidación para obtener jugosas comisiones. También vamos a ver lo que son funcionarios de gobierno. Asimismo, ellos también se auspiciaban de estas pretensiones, prometiendo un reconocimiento privilegiado a cambio de participaciones y comisiones ilegales. Pero la negociación que ellos realizaban eh,
se volvió reclamo y deudas particulares, ya que generó conflictos y unas denuncias públicas que dejaron al descubierto algunos detalles escabrosos del procedimiento ilegal que realizaban. Uno de estos ejemplos vendría a ser el de doña Ignacia Novoa, quien produjo una disputa entre Elías y el general Juan Torrico. Este conflicto entre Echenique y Torrico llevó a Elías a denunciar la naturaleza corrupta que existía en el proceso de la consolidación de estas cartas dirigidas a Echenique. Estas fueron publicadas en un periódico local en agosto de 1853, donde Echenique y varios de sus parientes se beneficiaron de una manera directa e indirectamente con las medidas de consolidación. Otro grupo que facilitó el desvío de fondos públicos fue en la década de 1850 aproximadamente. Estuvo integrado por empleados civiles del gobierno ligados al fiscal y ministro José Gregorio Paz Aldán, junto al juez de la Corte Suprema Manuel del Carpio. Además, varios especuladores como José Manuel Piedra y Martín Daniel de la Torre, junto con los chilenos Gregorio Videla y Juan José Concha, el comerciante venezolano y consignatario guanero Manuel María Cotes, primo político de Chinique por recibir el cuantioso pago del Perú que le debía Bolívar. También en este capítulo podemos ver eh, que en 1845, durante el primer gobierno de Castilla, Iturregui había regresado de Europa como ministro en las cortes de Londres, París, Madrid y Roma. Iturri también estaba a cargo de las compras de armas para el ejército peruano. Asimismo, este y sus sucesores inmediatos en Londres concertaron la construcción que había ahí uno de los primeros vapores para la Armada peruana en 1845. Iturregui negoció con Europa un préstamo de guano por un valor de 900.000 pesos, 350.000, en los cuales serían enviados a Joaquín José de Osma. Joaquín José de Osma también se encargó del contrato para la construcción del vapor del Rímac. También podemos observar que la operación consistió en el intercambio de vales de consolidación nacionales que ganaban por un interés del 6% por nuevos bonos de la deuda externa con un interés del 4,5%. En total, estos eran el 46% de toda la deuda interna consolidada, fue silenciosamente convertida mediante los contratos que habían consignatarios de guaneros. Estas campañas habían acumulado vales tanto de la firma de los contratos y en consecuencia se beneficiaron con el alza repentina en la cotización. Hubieron agentes a cargo de la reconstrucción de la vieja deuda con los tenedores británicos de bonos de Londres. De hecho, estos diplomáticos eran parte interesados por el arreglo de la deuda, puesto que recibieron una comisión en nuestros bonos cuyo beneficiario inicial duplicaron en el corto plazo. Mendiburu sostuvo que en las partes de acuerdo sobre la deuda, que era en 1849, concentraron por Osma, eran perjudicados por los intereses peruanos, principalmente porque tuvieron los bonos de 1849, donde no estuvieron sujetos al límite del valor nominal, que al momento de su amortización, el precio del mercado de estos bonos estuviese por encima de la medida. Sin embargo, las medidas financieras tomadas por Mendiburu fue muy escandalosa. Hablemos ahora de la compensación de la manumisión. Nos habla de Mariscal Castilla y Elías, el cual logró sacar del poder a Echenique tras una sangrienta guerra civil en todo el país. Este devastador ataque de Elías a Echenique subraya la liberación de, de una manada de falsos patriotas y comerciantes sin alma que condujeron al país a un lío furioso de corrupción que culminó en una inolvidable consolidación de la deuda interna. La corrupción se extiende como lava ardiente por todos los rincones de nuestros grandes señores y daña a los más grandes, nobles y generosos, la moral, la religión y sus leyes cuando se instaura el nuevo gobierno. El proceso de compensación de la manumisión estuvo plagado de inexactitudes, especulaciones y reclamos exagerados o abiertamente fraudulentos. Algunos antiguos dueños incluyeron esclavos muertos o inflaron artificialmente la cantidad que sostenían haber tenido antes del decreto de manumisión. Castillas y Elías llevaron a cabo con inusual celeridad este proceso de indemnización que estuvo cargado de favoritismo. Pagaban así favores políticos para asegurar el respaldo de la élite
al nuevo régimen a costa del erario nacional. Para finales del decenio de 1850 se había iniciado una nueva fase de contratos y compensaciones inflados, en un clima de revivida expansión financiera en el interín. La muy anunciada lucha contra el abuso corrupto del erario y el crédito público había colapsado en el periodo de 1855 a 1858 y se perdió así otra oportunidad histórica dentro de reformas y controles eficaces contra la corrupción. Ahora damos paso a lo que es la venalidad impertérrita, que hace alusión a una corrupción impausada en el país que sucedió poco después de la destitución de Echenique. Tras ello, se creó una comisión investigadora que dio inicio a una profunda averiguación de los abusos e ilegalidades que se dieron en su consolidación y conversión en dicho gobierno, así como otras cuestiones ligadas a la corrupción administrativa de dicho gobierno. Tras esta investigación, contó con el respaldo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y aprobaron una ley el 29 de diciembre de 1856 que suspendió el servicio de la deuda interna y tuvieron reclamos fraudulentos, ilegales y exagerados tras ello. Además, se detuvo temporalmente la conversión de la deuda interna y externa. A consecuencia de ello, algunas personas fueron llevadas a juicio y otras huyeron del país. Entre ellos tenemos a Torrico, Echenique y Mendiburu. Y luego pasamos a los legisladores y autoridades que fueron sometidos contra la lucha contra los abusos del gobierno anterior. Tras una intensa presión para que revirtieran las medidas anticorrupción adoptadas en el periodo de 1855 a 1856, solo porque algunos funcionarios corruptos habían tramitado títulos de la deuda que fueron similares a un billete. Dicho conflicto trajo consigo varios juicios y peticiones encabezados por los más poderosos comerciantes y financistas extranjeros y nacionales, que fueron representantes diplomáticos de Gran Bretaña y de Francia, que conllevaron a la revocación y la derrota de las iniciales medidas contra la corrupción que se dieron en medio de una guerra civil. También tenemos al general Manuel Ignacio de Vivanco, que tomó el control oficial del gobierno sobre las Islas Guaneras y se vio amenazado por los navíos rebeldes, los barcos de Inglaterra y francés, que intervinieron en defensa de las demandas de sus súbditos. Tras ello, tenemos a Echenique, que apoyó a Vivanco para conspirar y organizar una expedición de mercenarios contratados en Estados Unidos. Luego tenemos el escándalo sobre la firma de órdenes que se dio en el gobierno de Castilla. Castilla tomó medidas para conseguir el respaldo de los diplomáticos y los acreedores extranjeros, que son el representante de Francia, que tenemos a Albert, y al representante de Gran Bretaña, a Henry Sullivan. Ante esta difícil condición, el arreglo propuesto por los diplomáticos extranjeros era la única vía que podía tomar Castilla para contemplar y lograr mantenerse en el poder, ya que lo quería Vivanco y Echenique lo querían sacar. Y así surgió el escándalo sobre la firma de órdenes por parte de Castilla, que fue bajo presión local y externa. Castilla, con ayuda del Congreso, decretaron la ley del 11 de marzo de 1857, que restauró todos los acuerdos suspendidos en materia de bonos y de conversión. Esta ley trata de la tabla rasa, así fue denominada, que absuelve a los especuladores y funcionarios que se beneficiaron tras estos actos de corrupción y abusos de la consolidación y conversión. Tras ello, Vivanco pudo ser entonces derrotado militarmente y Castilla logró así gozar un poco más de tiempo en su gobierno. Luego pasamos al asesinato del general inglés Sullivan, que fue en agosto de 1857, que ingresaron pistoleros a su vivienda y lo asesinaron tras una venganza política por personas del gobierno, porque había apoyado a Vivanco y a Echenique para tomar partido en contra de Castilla. Luego tenemos a Manuel Ortiz de Ceballos, que fue el ministro de Relaciones Exteriores, que fue en el gobierno de Castilla, que fue el principal impulsor de la restitución. Después tenemos a Juan B. Colombier, que fue un agente de la compañía francesa y que estuvo involucrado en el contrato de consignación del guano a Francia y España. Él mismo sobornó a Ortiz de Ceballos con 50,000 pesos en mayo de 1858. Ya. Y Ortiz de Ceballos, tras el soborno que le hizo Colombia, hizo una revelación oficial que exponía a todos los corruptos del gobierno. Luego tenemos a
la restitución de los vales y bonos impugnados en 1857, que fueron instrumentos de deuda fraudulentos, que sentó importantes bases para la vigorización de esta onerosa sentencia. Luego pasamos al siguiente protagonista, que es Elías, que defendió importantes reformas y medidas para contener la corrupción. Elías fue restituido para ser encargado de negocios peruanos en Francia por Castilla, pero duró poco ya que estuvo mal de salud y falleció en 1867 tras su intento fallido de postular a la presidencia en 1858, destituyendo a Castilla. Y pasamos a la conclusión. En conclusión, el capítulo 2 de la historia de la corrupción en el Perú nos muestra cómo la temprana República Peruana, que apenas se inició en 1821 tras la independencia del país, heredó las estructuras patrimoniales de la corrupción del virreinato. Estas estructuras estaban ligadas a patronazgos de los caudillos militares y una red de patronazgos caudillescos que practicaban transgresiones en materia de finanzas públicas, saqueos y expropiaciones abusivas. Desde los primeros esfuerzos por conseguir préstamos en el exterior, surgió un patrón de abusos entre funcionarios, diplomáticos peruanos y sus agentes financieros en el extranjero. La corrupción se convirtió en una lava abrasadora que afectó a la moral, religión y leyes del país. En su manifiesto de 1855, Elías hizo un diagnóstico histórico. La corrupción, como una lava abrasadora, extendiéndose por todos los ángulos de nuestro inmenso territorio, ha herido a la República en todo lo que ella abriga de más grande, más noble y más generoso, en su moral, su religión y sus leyes. A pesar de los esfuerzos por combatirla, la corrupción sigue siendo un problema inveterado en Perú, que ha llegado hasta nuestros días. Es importante tomar medidas efectivas para erradicarla y fomentar una cultura de transparencia y honestidad en todos los niveles del gobierno y la sociedad peruana. Gracias.